Hola, ¿qué tal? Para Hogar al Día Verá Visión de Los Ángeles, California. El día de hoy nos encontramos en el Congreso de Campeche para darles la siguiente información. El viernes 23 de noviembre de 2012, en medio de manifestaciones y expresiones como no a la reforma, no al retroceso, Estado laico, se llevó el artículo 24 constitucional al pleno de la 60ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Desde temprana hora, integrantes de Foro Cívico México Laico estuvieron en este congreso manifestándose en contra de esta reforma que atenta contra el Estado laico mexicano. Aproximadamente a las 12 del día, la diputada panista Gloria Aguilar fue la encargada de dar lectura al dictamen de la modificación al artículo 24 constitucional. De acuerdo con la minuta correspondiente, el proyecto de decreto que nos ocupa propone reformar el primer párrafo del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer lo siguiente: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivos, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. De acuerdo con lo anterior, esta representación soberana es competente para conocer y pronunciarse sobre la minuta proyecto de decreto que nos ocupa, la cual tiene como finalidad incorporar las figuras de las libertades de convicciones éticas y de conciencia en el primer párrafo del artículo 24 de la Constitución Federal. Habida cuenta que la libertad de creencias religiosas o la libertad de religión, que para el caso es lo mismo, ya se encontraba prevista en el texto constitucional desde su promulgación en 1917, en que originalmente establecía: todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrada y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo en los templos o en su domicilio particular, siempre que no constituyan un delito o falta penado por la ley. Todo acto religioso de culto público deberá celebrarse precisamente dentro de los templos, los cuales estarán siempre bajo la vigilancia de la autoridad. Con el paso del tiempo, el numeral de referencia fue objeto de dos modificaciones: la reforma del primero y segundo párrafo y la adición de un tercero, quedando con el texto actualmente vigente que dice: todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito. Ahora bien, otra de las implicaciones del proyecto de reforma que ha causado polémica y algunas protestas por parte de reconocidos miembros de las comunidades académicas e intelectuales del país, así como de algunas organizaciones no gubernamentales, es la visión que considera erróneamente que estas modificaciones atentan contra el Estado laico, consagrado principalmente en materia educativa en la fracción 1 del artículo 3 constitucional. Una vez leído esta modificación al artículo 24 constitucional, comenzó el debate entre los diputados de este Congreso campechano. La diputada del PT, Ana María López Hernández, fue la primera en subir a tribuna y expresar que no se puede votar a la ligera, sin análisis de fondo de las repercusiones que tendrá esta modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por todo lo anterior, la representación legislativa del Partido del Trabajo hace un exhorto a los diputados de este Congreso del Estado de Campeche a revisar con gran profundidad el sentido de su voto y no proporcionar al Estado herramientas legislativas retrógradas y que atentan contra las libertades fundamentales del individuo. No se puede votar a la ligera, sin análisis de fondo
permitir leyes discriminatorias que atentan contra los principios de igualdad y equidad, privilegiando los conceptos y valores morales de un determinado grupo. Pues recordemos que nuestra función en este Congreso es legislar para todos los campechanos sin distingo de sexo, edad, color, ideología, religión o preferencia sexual. El uso de la palabra al diputado Jesús Quiñones Loaiza. Enseguida le tocó en turno al diputado del PRI Jesús Quiñones Loaiza, quien mencionó que se propone reformar el primer párrafo del artículo 24 de la Constitución para establecer que toda persona tiene derecho a libertad de convicciones ética, de conciencia y religión. Se trata de una reforma que ya ha sido aprobada en sus términos por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y también por la Cámara de Senadores. En ambos casos, con el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes, y así como también por 10 legislaturas locales. Una reforma que para su aprobación ha transitado ya por 12 procesos legislativos diversos. Es pues un tema muy estudiado, muy comentado, muy debatido, desde muy diversos ángulos, criterios y puntos de vista, casi todos matizados con connotaciones ideológicas que han excedido el contenido y propósito de la propia reforma. Después prosiguió el diputado del Movimiento Ciudadano, Manuel Zavala Salazar, quien acusó a su homónimo priista de ser un mentiroso, ya que la reforma no fue discutida por todos los legisladores. Creo que este tema, sin lugar a dudas, hoy marcará a quienes integramos esta legislatura, quienes estamos a favor de una auténtica democracia, de un verdadero respeto al Estado laico, o a quienes son vendepatrias y traidores a la democracia. Comunistas que siguen contribuyendo y entregando a los poderes fácticos todo lo que a lo largo de la historia y por conquistas y derramamiento de sangre y vidas ha costado. Miente el diputado del PRI cuando dice que se debatió a profundidad y en varias ocasiones este tema. Solo dos, uno a favor y otro en contra. Si se retoma lo que hizo la anterior legislatura, eso es punto y aparte y le corresponde a ellos lo que hicieron. A nosotros nos correspondía citar a todos aquellos foros de distintas creencias, credos religiosos, a que den su punto de vista, a la misma sociedad civil a la que nosotros nos debemos y representamos. Seguimos viendo que solamente siguen representando a quienes los ponen al dedo, que los ponen a la boleta electoral. Que hoy luchan y siguen insistiendo por justicia e igualdad. En la Cámara de Diputados y de Senadores, efectivamente, por mayoría se decidió esta reforma. La mayoría prianista es la mayoría aplastante y dominante que al fin y al cabo afuera termina siendo la minoría. Esta minoría que sigue imponiendo desde arriba como títeres o titireteros, quieren que seamos títeres nosotros, lo que ellos deciden, lo que ellos mandan, lo que ellos disponen, y quieren que su pueblo siga doblegado, arrodillado y sometido. Y no lo vamos a estar siguiendo en esta línea. Podrán decidir, podrán votar y podrán mayoritear, pero algo quedará en el registro histórico, en esta gaceta y en los campechanos, que hay traidores, que hay entrevistas, pero si hay incongruencias. La reforma plantea y dice
que no atenta contra el Estado laico. Lo que no escucho es si la actual Constitución de 1917 garantiza el Estado laico. Y si le garantiza, ¿para qué reformarlo? No hay necesidad, es innecesario. Hay que hacer un poco de retórica, de historia. Esta reforma se trabó desde Los Pinos con Felipe Calderón y con el impuesto de Enrique Peña Nieto. Fue un acuerdo popular de estas mafias del poder que siguen imponiendo y decidiendo. Insisto, hoy esta reforma, sin lugar a dudas, es un retroceso a la vida democrática de este país. De acá habrá servido la guerra cristera, de acá habrá servido la Inquisición y todas esas muertes cuando la Iglesia Católica mandaba la Inquisición a todos aquellos que profesaban una religión distinta. Eso es lo que hoy se quiere, que la Iglesia Católica se imponga, que sea dominante, que tenga más espacios en espacios públicos, más de los que hoy tiene, que pueda ser candidatos, que pueda tener concesiones de radio y televisión que infieren en la vida del Estado, como hasta hoy lo han venido haciendo en complacencia con los gobiernos actuales, cosa que no debe de suceder. La separación Estado e Iglesia es clara. Yo lo he dicho y conste que soy creyente, creo en un ser divino, al César lo que es del César, y a Dios. Liquidará el Estado laico. Es una grave inaceptable, es un grave retroceso al Estado de Derecho y al marco constitucional. Yo de mi parte reivindico mi respeto al Estado laico, mi respeto a las distintas creencias. Que Peña Nieto se haya educado en una escuela profesional, pues es lógico de esperar eso. Que el nacionalismo revolucionario de ese PRI las convaliden, inaceptable. Enseguida fue el turno del diputado del PANAL, Mario Tun Santoyo, quien pidió respeto a su postura, que fue en contra y, según él, sin afanes de protagonizar ni ofender a nadie. La postura del Partido Nueva Alianza no tiene como objetivo polemizar ni mucho menos politizar este tema. Lo planteo en contra del dictamen presentado, no por estar en coincidencia con otros partidos o no estarlo. Tampoco busca ni intenta nuestra postura generar una situación de conflicto social por encima de los intereses partidistas y de los intereses individuales. Está nuestro Estado y está nuestro país. Simplemente busca precisar y enfatizar que no coincide con los principios filosóficos, ideológicos ni políticos que defiende nuestro partido esa reforma del artículo 24. El ejercicio que nos corresponde realizar en este recinto es propio de los países constituidos en repúblicas y democráticos. Cada fuerza política tiene la libertad y el derecho de defender su posición en el marco de la tolerancia y el respeto. Para Nueva Alianza, pero Nueva Alianza sostiene en sus principios que la garantía de una democracia plena es un Estado laico fuerte y sólido, y que ofrezca una educación fundada en el conocimiento científico que haga hombres libres, reflexivos y críticos. Con este planteamiento cuidé ser muy respetuoso de la posición de las demás fuerzas políticas que conforman este Congreso. Tampoco pretendo caer en el debate de la terminología empleada en la construcción de esta reforma, ni mucho menos cuestionar. Por último, el diputado del PRD, Ismael Canul, enfatizó que el PRD se manifiesta en contra. El PRD es un partido político con un alto sentido de responsabilidad, pero con principios muy sólidos. Uno de los principios que el PRD sostiene
es que México debe ser, sin duda, un Estado laico. El laicismo, compañeros diputados, es una de las bases que fundamentan y sostienen a cualquier Estado democrático. No deberíamos hablar de democracia y mucho menos de libertades o derechos humanos en un Estado que desea incidir en lo más mínimo en el ser humano. Creo que las libertades y las creencias religiosas son temas en el que el Estado debe de estar siempre separado. El PRD, por medio de su representación legislativa en este Congreso local, hacemos de manifiesto y con plena conciencia que las creencias religiosas deben seguir siendo en nuestro país una decisión libre y autónoma de cada ciudadano, que la educación pública no debe ser manipulada por ninguna jerarquía eclesiástica. La libertad de credo ha distinguido a México por sobre muchos otros países del mundo. Juárez acertó cuando promulgó las leyes de reforma y lo hizo con pleno conocimiento de que el apetito económico y de poder de la jerarquía católica era imposible de satisfacer. Precisamente por eso decidió que la religión no podía intervenir en las decisiones del Estado mexicano. Y así había sido hasta antes de que Carlos Salinas de Gortari llegara al poder, para limpiar el camino al PAN y al PRI, que ha sido de manera disfrazada su brazo político. Los 12 años de gobierno panista lo hicieron del brazo y con el apoyo de la alta jerarquía católica. No tuvieron vergüenza cuando el jefe del Estado de un Estado mexicano besara el anillo de otro jefe del Estado como es el del Vaticano. Qué vergüenza para todos los mexicanos hincarse y besarle las manos al Papa. Ahora, antes de entregar el poder al PRI, quieren envolver con el papel celofán manufacturado mediante los congresos locales el último de sus regalos del Estado al Papa, la reforma al artículo 24 constitucional. Por supuesto que el PRD se manifiesta en contra. Somos defensores del laicismo de Estado y de una educación pública libre de cualquier influencia religiosa. Nosotros sí aprendemos de la historia y no cargaremos con la responsabilidad de allanar el camino a líderes religiosos que ofrecen el paraíso del cielo, pero que ellos disfrutan la plenitud de la tierra. Solamente habríamos que ver cómo viven, dónde viven y en qué se conducen. ¿Qué podemos esperar de un Estado que no tuvo objeción a vivir y pactar con un dictador como Mussolini en Italia, que a cambio de unos cuantos millones de vidas los italianos han sufrido durante siglos a la jerarquía católica? Saben de lo que son capaces. Si no, no nos hubieran obligado a vivir encerrados en un perímetro kilometral, amurallado y escondidos como es el Vaticano. No merecen estar libres porque no sabemos de lo que serían capaces. Si este Congreso local apela con los miembros de las distintas fracciones de representaciones parlamentarias la reforma al artículo constitucional, tendrá sobre su conciencia el conducir al atraso por lo menos 2 siglos la historia nacional. El PRD no será cómplice de ello y por lo tanto nuestro voto será en contra de dicha reforma. A nuestro juicio, el artículo 24 constitucional vigente no necesita ni requiere de ninguna reforma. Contiene todas las libertades del ser humano para empezar la religión que más le convenga. Que no nos vengan con la falsa idea de que la reforma no tiene dedicatoria. Sí la tiene. Y lo representa la jerarquía católica en su más alto nivel. Es todo el cuadro, señor presidente. Luego de la discusión, comenzó la votación de los diputados del Congreso del Estado de Campeche, arrojando el resultado de 6 votos en contra y 28 a favor, con lo cual el Congreso campechano da luz verde a la reforma del artículo 24, como era de esperarse. La situación no fue tomada con agrado por los integrantes de Foro Cívico México Laico, quienes lanzaron acusaciones de traidores a los diputados que votaron a favor. Procederemos a la votación correspondiente. Diputados de la 61ª legislatura, se somete a votación nominal en lo general el dictamen de referencia. Sírvanse manifestar con el procedimiento previsto si lo aprueban. Primer secretario, anote la votación y anuncie sus resultados. Ciudadanos diputados, procedan uno por uno a manifestar su voto, comenzando por el primero del lado derecho con respecto de este presidio.
Zavala en contra. Ricardo la Constitución a favor. Roberto Figueroa a favor. Aprueba a favor. Falta el último dado por emitir su voto. Aguilar Medita a favor. Humberto Carlos Jesús, a favor. Enrique Mendoza, José Manuel, a favor. Mario Tun, contra. Diputado presidente, la votación ha tenido el siguiente resultado: 6 en contra y 28 a favor. Cuando buscan el voto, le diputado perdido. Te interesa cambiar el color de tu playera y tu camiseta. Los proyectos de decreto quedan aprobados en lo general. Procedemos a discutir el dictamen de cuenta en lo particular. ¿Algún diputado inscribirá en contra? Que se levante el pueblo contra todo. En contra quedan sin efecto las participaciones a favor. Pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Diputados de la 61ª legislatura, se somete a votación nominal en lo particular el dictamen de referencia. Sírvase manifestar por el procedimiento previsto si lo aprueba. Primer secretario, anote la votación y anuncie sus resultados. Ciudadanos diputados procedan uno por uno a manifestar su voto, comenzando por el primero del lado derecho por respecto de este presidente. Roberto Figueroa a favor. No tienen convicción. ¡Cobarde! Oye, sí, mañana dicen no. Sí.
siguiente resultado. 6 en contra, 28 a favor. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo particular. En ese secretario procede el decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Oportunamente remita copia del expediente legislativo a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión para la continuación de su trámite constitucional. Para nada. Una vez aprobada dicha reforma, los manifestantes inconformes volvieron a plantarse a las afueras, donde colocaron a los pies de la escalinata las camisas y documentos que llevaban, haciendo que los diputados pisaran, como ellos decían, su libertad. Informó para Hogar al Día, Brevisión de Los Ángeles, California, Daniel Cruz Benítez, corresponsal de México. Nos vemos en la próxima cápsula informativa.